se cerra su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, tanta tarea aún nos queda, denunciar al pueblo urgente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bueno, oramos entonces, hermanos. Querido y bondadoso Padre eterno, agradecidos todos estamos, Señor, porque nos has mantenido con vida, nos das esta oportunidad de poder ponernos a cuentas contigo. Tienes un propósito para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por tus bendiciones y también porque nos permites la oportunidad de poder compartir tu palabra, que es buena para mí y de seguro, como es tu palabra, es buena para todos. Señor, quédate con nosotros en la presentación de esta hora y desde ya te agradecemos, Señor, tu bondad, tu amor y tu misericordia. Lo imploramos, lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, iniciamos entonces la temática de esta hora, que le hemos colocado por título cómo la vestimenta, el descanso, el ejercicio físico y más hábitos están relacionados con la vida espiritual. La serie le hemos puesto por título el objetivo de la Reforma Pro Salud. Y desde la semana pasada hasta hoy, hermanos, venimos analizando la importancia de los principios de salud que tiene en nuestra vida. Vamos a ir a la palabra de Dios, que hemos tenido esto como texto desde que iniciamos esta serie de estudios, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 23 y 24. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os ha llamado, el cual también lo hará. Este es el texto, hermanos, el texto clave de las Sagradas Escrituras. Y el porqué de la temática que estamos estudiando, el objetivo de la Reforma Pro Salud, y como lo hemos venido repitiendo ya cada semana, podemos ya, creo, guardar esto en nuestra mente. Párrafo 23 de Consejos sobre el régimen alimenticio, allí describe cuál es el objetivo, qué utiliza Dios para el objetivo, es decir, para poder alcanzar esto. Tener siempre presente, comienza diciendo este párrafo, que el gran objeto de la Reforma Pro Salud es, y aquí viene, hermanos, porque ya a estas alturas yo creo que ya tenemos claro el por qué el Señor nos ha dejado este mensaje tan importante para todas las épocas, pero mucho más en el tiempo que estamos viviendo. Por eso dice, tenga siempre presente, es decir, no se olvide, manténgalo siempre en su pensamiento, que el objetivo de la Reforma Pro Salud es asegurar el más alto desarrollo posible de la mente, el alma y el cuerpo. Todas las leyes de la naturaleza, por ser leyes de Dios, han sido ideadas para nuestro bien, es decir, para poder alcanzar el objetivo. ¿Qué se hizo o qué hizo Dios para alcanzar el objetivo? Nos dio las leyes naturales, que tienen otro nombre como leyes de la salud o principios de la salud. Su obediencia promoverá nuestra felicidad. Usted tiene $7.72. Su obediencia promoverá nuestra felicidad en esta vida y nos ayudará a prepararnos para la vida futura. Aquí dos cosas, uno, para estar bien aquí, pero a la vez con una proyección a futuro. Hermano, la semana pasada empezamos a estudiar cómo las leyes de la salud influyen en nuestra vida espiritual. Porque ya estudiamos la parte física,
porque ya estudiamos la parte mental y ahora estamos adentrándonos a la parte espiritual, que por cierto ya es la última etapa de este estudio. Vamos a iniciar entonces con otro principio de salud, como es la temática de la vestimenta. La semana pasada empezamos a estudiar sobre la alimentación y prácticamente vimos todo lo relacionado la alimentación con la parte espiritual. Pero ahora vamos a hablar un poco sobre la vestimenta. Y hablando de la vestimenta, hermanos, a menudo cuando mencionamos un principio de salud que generalmente no estamos acostumbrados a escuchar, me gusta hablar un poquito, pese a que ya vimos la parte física de la vestimenta, pese a que ya hablamos sobre la parte mental de la vestimenta, pero me gusta siempre hacer un recalco, vuelvo a repetir, porque a veces no lo hemos considerado como un principio de salud. Pero Mensaje Selecto, tomo 2, página 538, dice: hermanas mías, hablando de la vestimenta, es necesario que hagamos una reforma en nuestra manera de vestir, es decir, que esto es parte de la reforma. Hay muchos errores en el estilo de vestir femenino actual. Es perjudicial para la salud y por lo tanto, dice, es un pecado el que las mujeres lleven corsés apretados o que se compriman el talle. Entonces, al leer este pensamiento, yo sé que puede venir a su mente la idea de que, bueno, pero eso fue para la época de la vestimenta en el tiempo de la mensajera del Señor. Hermanos, el asunto de comprimir los órganos internos no es un asunto del pasado. Todavía sigue siendo una problemática y muy frecuentemente, y no solamente en las mujeres. Cuando hablamos de vestimenta, sí hay una mayor parte que corresponde a las mujeres, pero no solamente a ellas, también los varones tienen que ver o influir mucho en relación a su vestimenta. El asunto aquí que destaca, hermanos, como principio es de que hay vestimentas que son adecuadas para la salud y hay vestimentas que podemos escoger que están no produciendo en beneficio de la salud, sino que van a deteriorar nuestros órganos internos. Como estamos estudiando la parte espiritual, hermanos, este pensamiento habla no solamente de salud física, sino también de salud espiritual. Si presta atención detallada, dice, es perjudicial para la salud y por lo tanto, dice, un pecado. Entonces, hermanos, esto me hace recordar otro pensamiento que dice que cualquier cosa, entonces allí entra, hermanos, cuando dice cualquier cosa, es cualquier cosa. No solamente nos cuidamos de un detalle, es cualquier cosa que tienda a no favorecer el desarrollo físico, mental o espiritual, hermanos. Eso constituye, va a venir más bien una degradación de nuestra salud en todo el sentido. Porque dañar cualquiera de estas partes, hermanos, físico, mental o espiritual, estamos atentando para nuestra salud más bien. Por eso es que este pensamiento dice, es perjudicial para la salud. Y hermanos, si es perjudicial para su salud, eso constituye ya un pecado. ¿Qué cosa? De que se estén comprimiendo en el cuerpo y de esa manera se estén también comprimiendo órganos internos. ¿Por qué? Porque esto va a ejercer una influencia depresora sobre el corazón, sobre el hígado, sobre los pulmones, y la salud de todo el organismo depende del funcionamiento saludable de los órganos respiratorios. El asunto de la respiración, hermanos, tuvimos ya una serie de estudios en relación a la buena respiración. Y en esa ocasión también hablamos un poquito en relación a la vestimenta. Así que el hecho de escoger una vestimenta inadecuada, hermanos, tiene un efecto sobre el corazón, sobre el hígado, sobre el pulmón. Y dice, la salud del organismo, es decir, si llega al pulmón, la salud de todo el organismo, escucha aquí, depende del funcionamiento saludable de los órganos respiratorios. Miles de mujeres han arruinado su constitución y se han acarreado diversas enfermedades en sus esfuerzos por convertir una forma saludable y natural en una insalubre y antinatural.
¿Qué es lo que está sucediendo? Hay insatisfacción con los arreglos de la naturaleza, es decir, no estoy conforme como está mi cuerpo. Y entonces, en esos esfuerzos más fervorosos por corregir la naturaleza y ponerla de acuerdo con sus ideas acerca de lo que es la gracia y el encanto, viene la destrucción y la dejan, dice aquí, termina diciendo el pensamiento, la dejan convertida en una ruina. Se arruinó el cuerpo, hermanos, solamente por escoger una vestimenta inadecuada. Siempre que hablamos con una persona que está enferma, entonces no solamente hablamos de que el cambio de alimentación, sino es necesario hablarle también de la vestimenta. Porque puede ser que su alimentación sea muy buena, pero si por el otro lado está comprimiendo sus órganos por una vestimenta inadecuada, dice el espíritu de profecía, la salud de todo el organismo va a depender del funcionamiento del pulmón, y si el pulmón está siendo comprimido, hermanos, de ahí ya se perdió la salud, no importa qué tan vegetariano estricto sea. Por eso es que hay que repasar todos los principios de salud. Y bueno, estamos recalcando esto, hermanos, primero, para poder asentar que la vestimenta es un principio de salud. Pero ahora toquemos un poquito más a profundidad el aspecto espiritual de este principio. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 98, dice: la alimentación y la vestimenta tienen una relación directa con el progreso espiritual. Vamos a omitir alimentación porque de eso hablamos la semana pasada y ahora solamente vamos a concentrarnos en el asunto de la vestimenta. Dice entonces así: la vestimenta tiene una relación directa con el progreso espiritual. Hermanos, la manera como yo me estoy vistiendo, la manera que yo escojo mi ropa para el día, mi ropa está hablando, hermanos, del progreso espiritual que yo estoy teniendo. Todo, escucha aquí, ese fue el párrafo 77 y ahora vamos a ir al párrafo 98. Dice: todo el que viole obligaciones en materia de alimentación y vestimenta. Escucha aquí, en el primer pensamiento que leímos, en el párrafo 77, hablaba de alimentación y vestimenta, porque los dos son principios de salud. Pero dijimos, vamos a dejar la alimentación. Ahora, en este pensamiento, otra vez vuelve a hablar: todo el que viole obligaciones en materia de alimentación y vestimenta, otra vez las dos cosas juntas, pero vamos a dejar de lado la alimentación y a concentrarnos en la vestimenta. Si yo violo esas leyes o el reglamento en cuanto a mi vestimenta, dice el espíritu de profecía, está preparando el camino, escuche aquí, para violar las demandas de Dios respecto a intereses eternos. Hermanos, esto es increíble. Cómo el hecho, y otra vez vamos a decir lo mismo, cómo el hecho de elegir una vestimenta para el día, porque estos son hábitos en la vida diaria, hermanos, todos comemos y todos nos tenemos que vestir diariamente. El hecho de escoger una ropa, hermanos, y yo seguir lineamientos en cuanto a la vestimenta, porque tenemos luz. Si no tuviésemos luz en cómo vestirnos, pues no habría ningún problema. El asunto es que Dios ha dejado principios establecidos en relación a la vestimenta, relacionados con mi salud física, con mi salud mental y con mi salud espiritual. Si yo hago un uso incorrecto, mire, hermanos, solamente el hecho de escoger la vestimenta dice, yo estoy preparando el camino para violar demandas de Dios respecto a intereses eternos. Esto es increíble, hermanos, cómo es que el hecho de escoger mi ropa ya me está predisponiendo a violar otros principios que tienen intereses eternos también. Bueno, vamos a ver un poquito en relación más a la vestimenta, hermanos, como principio. Escucha aquí, la vestimenta debe ser saludable. Entonces cabe aquí, hermanos, en la Reforma Pro Salud, sin salirse del límite establecido por estos principios. ¿Cuáles principios? Principios de salud. Eso es Mensajes Selectos, tomo 2, capítulo 6. Mensajes Selectos, tomo 2, página 330, dice: el paciente que ha obtenido conocimiento acerca de la forma de vestirse saludablemente, habla de comer, pero estoy omitiendo la palabra comer, porque estamos en vestimenta. Por si acaso lee y usted va a mirar que dice comer y vestir, y esta es la razón por la cual estamos concentrándonos solamente en esto.
Pero, hermanos, nota la expresión del espíritu de profecía, dice, el paciente que ha obtenido conocimiento acerca de la forma de vestirse saludablemente. Quiere decir, hermanos, que cuando veo a un paciente, una persona que está enferma, yo le tengo que hablar de su vestimenta. Por eso siempre queremos recalcar esto, hermanos. Hay principios que hemos, ¿qué podemos decir, hermanos? Que hemos aminorado, que hemos quitado su importancia. Pero si en el plan de Dios no lo presentamos tal y como está indicando el espíritu de profecía, hermanos, la salud en general, ese completo que decía Tesalonicenses, el ser completo, el ser entero, no va a poder cumplir, hermanos, el objetivo, no se va a poder cumplir el objeto de la reforma pro salud, que es desarrollo físico, mental y espiritual, si dejamos alguno de fuera. Un paciente, dice, tiene que ser informado de eso, cómo vestirse saludablemente, y vamos a ir al libro de la educación, página 242, dice, Dios no solo desea que nuestro vestido sea limpio y saludable, sino apropiado y decoroso. ¿Por qué? Porque no estamos tocando el asunto del decoro ni la modestia cristiana. Estamos enfocándonos solamente en el punto físico. Vestimenta saludable. Evangelismo 201 o Eventos de los Últimos Días, página 77, dice, no hay necesidad, y bueno, y aquí con esto estamos cerrando ya el principio de la vestimenta. ¿Por qué? Porque podemos pasar hablando mucho en relación a la vestimenta. Pero Evangelismo 201 nos da una clave para cómo poder hablar en relación a este principio físico sin caer en estar remarcando mucho la vestimenta. Por eso Evangelismo nos pone en ese equilibrio que debemos de tener en todos los demás principios. Dice Evangelismo 201, no hay necesidad de hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Sí, porque, hermanos, estamos viendo mucho en relación a la vestimenta en los lugares donde nos reunimos, inadecuada vestimenta, y podemos llegar a caer en el punto de estar hablando mucho en relación a la vestimenta. Pero el espíritu de profecía dice, mire, no hay tanta necesidad de que el punto central, que de hacer del asunto del vestido el punto principal de vuestra religión. Hay algo más valioso de lo cual hablar, no tanto del vestido. Hablad de Cristo. Y cuando el corazón esté convertido, todo lo que no esté en armonía con la palabra de Dios se eliminará. Este es un texto precioso. Pero esto es lo mismo que ocurre, hermano, con todos los demás principios. Yo puedo pasar aquí una hora y estar hablando de alimentación, y ya no comamos esto, no comamos carnes, no comamos productos de origen animal, y podemos gastar una hora, invertir una hora, hablar y hablar y hablar. Hermanos, lo mismo ocurre para todos los demás principios. Hay algo más valioso de lo cual hablar, por eso es de que este brazo, hermanos, tiene un punto central, tiene un mensaje central. Y el mensaje central, dice, es el evangelio, el mensaje del tercer ángel, que en verdad dice la justificación por la fe. Entonces, cuando ese mensaje ha sido entronizado en mi cerebro, en mi corazón, hermanos, lo demás, mi alimentación y mi vestimenta vienen a acomodarse. Cuando Cristo dice, entró en mi corazón y ahora me he convertido, todo aquello, hermanos, que no está en armonía con la palabra de Dios, mi vestimenta y mi alimentación, se van a eliminar. Conducción del Niño 404 dice, si somos cristianos, seguiremos a Cristo, aunque el camino que debamos seguir sea opuesto a nuestras inclinaciones naturales. Sé que esta es la verdad, sé que esto es correcto, pero mi deseo, mi inclinación, mi gusto me lleva por otro lado. Pero si somos cristianos, dice, seguiremos a Cristo, aunque el camino que debamos de seguir sea opuesto a nuestra inclinación natural. Esta es la gran diferencia de la conversión. No vale la pena, sigue diciendo la pluma inspirada, no vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro.
Por eso decía, podemos pasar aquí una hora diciendo un poquito más largo, un poquito más cerrado aquí. Hermanos, dice, no vale la pena deciros que no debéis usar esto o lo otro, pues si el amor de esas cosas vanas están en vuestro corazón, el desprenderos de vuestros adornos será tan solo como cortar el follaje de un árbol. Interesante la manera como explico para poder tener un entendimiento más claro. Las inclinaciones del corazón natural se manifestarán nuevamente. Debéis estar convencidos en vuestra conciencia. Hermanos, el libro de Evangelismo dice, tenemos muchos hábitos o gustos que son antagónicos a la palabra de Dios. Sin embargo, aquí nuevamente nos recuerda la palabra escrita que cuando Cristo viene, que cuando hay una conversión, entonces todo aquello que era contrario se viene a acomodar. ¿Por qué? Porque hacer cosas externas, hermano, por eso hay un pensamiento que dice, circunstancias no obran reformas, porque mientras el deseo esté allá en el cerebro todavía, no hay conversión. Lo único que estamos haciendo es estar cortando el follaje, estamos podando nada más el árbol, pero la problemática está en la raíz y la raíz está dañada todavía. Entonces estamos podando nada más. Por eso el Espíritu de Profecía dice no vale la pena decirlo, porque mientras no estemos convertidos, estas cuestiones se van a seguir dando. El asunto es que queremos recalcar aquí, hermanos, desde que la vestimenta cumple o tiene una función no solamente física, sino también mental y espiritual, porque este es el objetivo de la Reforma Pro Salud. Vamos a pasar al punto del descanso, hermanos, este principio de salud, enfocándonos solamente en esta área espiritual, no sin antes mencionar algo levemente, porque también en relación al descanso ya tenemos una temática ahí desarrollada. Muchas cosas, hermanos, en relación, hablando de los científicos, que todavía no se comprende en relación al sueño, pero que indudablemente, como lo hemos estudiado ya en temas pasados, tiene una función específica a nivel neurológico y a nivel de cerebro. Cuando dormimos poco, hermanos, el sistema inmunológico es afectado y entonces quedamos expuestos a enfermedades, solamente con el hecho de no descansar las horas correctas. Primeros síntomas de la falta de sueño, entonces viene una disminución de la actividad, ya no estoy con ese ánimo de empezar mi día, la capacidad de atención y a menudo también la depresión. El asunto del descanso relacionado con depresión. Viene la fatiga, no hay concentración, el pensamiento no está claro, no hay creatividad, todo eso queda disminuido. La decisión y el buen juicio también queda afectado. Podemos estar cansados, distraídos, deprimidos y desde luego, ya dijimos, más expuestos a la enfermedad. Puede haber ira también, somos más propensos a la ira y al negativismo. Esto solamente a manera de repaso, pero vayamos a la parte espiritual, porque físicamente lo puedo comprender perfectamente el daño que mi organismo sufre, porque es durante la noche cuando el cuerpo comienza a hacer la reparación, y por eso lo entiendo perfectamente. Si no descanso, viene un deterioro de mi salud. Y si estoy enfermo ya, no puede haber recuperación. Pero vamos a ver en el aspecto espiritual, hermanos. Vamos a ver el aspecto espiritual. Testimonio tomo 6, página 375, o Conducción del Niño, en el capítulo 63, bajo el título Temperancia en todas las cosas. Dice el Espíritu de Profecía, ha de enseñarse y practicarse la temperancia en todas las cosas de esta vida. La temperancia en el dormir es uno de los grandes principios de la vida religiosa. Hermanos, aquí, como siempre acostumbro decir, pensamos que el asunto de la vida espiritual, la vida del cristiano, la vida religiosa, consiste en ir a la iglesia, cantar, en orar, en repartir una literatura o compartir el evangelio con otras personas.
y siempre enfrascamos, hermanos, o ponemos en una cajita de cristal todas las actividades que pertenecen al aspecto espiritual o a la vida religiosa. Sin embargo, tiene que llegar el momento de quebrar esa cajita, hermanos, y poder ampliarla un poco más. Porque las decisiones que tomo en relación a mis horas de sueño y de descanso, de acuerdo a la pluma inspirada por Dios, dice que también es un punto de la vida religiosa, es decir, es un aspecto de la vida espiritual, el asunto de tomar decisiones. Hace unos momentos hablábamos del momento de decidir qué vestimenta me voy a colocar para el día. Eso tiene que ver con mi desarrollo espiritual. Pero también llega el momento de tomar una decisión a qué horas voy a descansar, a qué horas voy a ir a la cama. Eso, dice el Espíritu de Profecía, también tiene que ver con el desarrollo espiritual, con la vida religiosa, con el aspecto espiritual, hermanos. Ahora, ¿qué es eso de la vida religiosa? ¿Qué es la vida religiosa? Encontré aquí un pensamiento, hermanos, en el libro Mensajes para los Jóvenes 112 y 113, o también se encuentra en el libro La Oración, en la página 156. Y el subtítulo, hermanos, de este pensamiento dice, tan esencial como nuestro alimento diario. Y obvio, hermanos, lo que va a hablar aquí es en relación a la oración, pero escuche lo que dice el pensamiento. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. Ahora, hermanos, lo voy a volver a leer y aquí vamos a hacer una conexión, un clic con el pensamiento que acabamos de leer en relación al sueño. Escuchen muy bien la palabra del Señor. Si queremos desarrollar un carácter que Dios pueda aceptar, debemos formar hábitos correctos en nuestra vida religiosa. Ok, yo quiero tener un carácter que de paso es la idoneidad para poder pertenecer al reino de los cielos. Si yo no tengo el carácter, entonces no tengo la idoneidad para poder pertenecer a ese grupo de los redimidos, ¿verdad? Por eso el carácter es muy importante. Recuerden, y esto nada más de manera de repaso, porque primero comienza con un pensamiento, un acto repetitivo. El acto repetitivo forma hábitos, y el conjunto de hábitos ese es nuestro carácter. Ahora, dice el Espíritu de Profecía, hermanos, que si yo quiero tener un carácter, la idoneidad, ¿verdad?, para poder pertenecer al grupo de los redimidos, para yo poder tener un carácter que el Señor acepte, es mi deber de tener hábitos correctos en la vida religiosa. Y después de que dice esto, hermanos, pero aquí yo le dejo que haga el clic y la conexión con el otro pensamiento. Dice, la oración diaria es tan esencial para el crecimiento en la gracia y aún para la misma vida espiritual como el alimento temporal lo es para el bienestar físico. Deberíamos acostumbrarnos a elevar con frecuencia los pensamientos a Dios en oración. Si la mente se desvía, debemos hacerla volver por el esfuerzo perseverante. Termina diciendo, el hábito lo hará fácil al final. Es decir, si usted se habituó ya a orar, porque el pensamiento está hablando de oración, eso lo va a hacer más fácil porque usted ya tiene el hábito de orar. Ahora, el asunto aquí, hermanos, es que está tocando el punto de hábitos. Y vamos a hacer una comparación porque así como yo debo de habituarme para orar, porque la oración es parte de la vida religiosa, ahora sí vamos a hacer la conexión una vez más. El dormir, dice el Espíritu de Profecía, también es uno de los principios o de los grandes principios, es la expresión, hermanos, de la vida religiosa. ¿Qué le parece? Por eso yo decía, hermanos, a veces hemos encapsulado y hemos colocado en la cajita de cristal, estas son actividades espirituales y estas son actividades físicas diarias. Pero, hermanos, de acuerdo al Espíritu de Profecía, también esto es un asunto espiritual y es parte de la vida religiosa. El ser temperantes en todas las cosas, que por cierto, este pensamiento que
de conducción del niño, testimonio tomo 6, habla de comer, habla de beber, habla de vestir, pero hicimos el énfasis solamente en el dormir. Temperancia en el dormir es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad colocada en el santuario del alma guiará en el trato del cuerpo. Por eso es que es tan importante. Por eso es parte de la vida religiosa. Nada, escucha aquí, nada que atañe a la salud del ser humano ha de ser considerada con indiferencia. Nada. Quiere decir que por eso empezamos hablando de algunos beneficios solamente para que refrescáramos un poco nuestra mente en los beneficios del descanso. Si no hay un descanso con un horario correcto, hermanos, la salud corporal no va a ser óptima, va a sufrir daños, porque es en la noche donde viene la reparación. Nada que ataña, dice el Espíritu de Profecía, a la salud del ser humano ha de ser considerada con indiferencia. Así que si eso está relacionado con mi salud, entonces no debo ser indiferente a eso. Nuestro bienestar eterno, y mire, aquí salimos del físico, hermanos, y nos hicimos la conexión a la parte espiritual, profundo. Mi bienestar eterno, es decir, mi salvación, hermanos, depende del uso que hagamos en esta vida, del tiempo, del vigor y de la influencia. El asunto del dormir tiene que ver con el tiempo, desde luego que sí. El asunto del dormir tiene que ver con mi vigor, desde luego que sí. Recuerda que mencionábamos que si yo no duermo las horas correctas, al día siguiente viene una debilidad y viene un cansancio. El asunto del descanso está relacionado también no solo con el tiempo, con el vigor, sino también con la influencia. ¿De qué manera? Bueno, si yo me desvelo hoy, el día de mañana, hermanos, yo no quiero ver a nadie porque dijimos, y esto no es porque lo estoy diciendo, hay estudios, hermanos, y ya lo estudiamos esto en temáticas pasadas ya a profundidad, pero hay estudios que se ha visto y se ha comprobado la relación que existe entre un desvelo y la ira, por ejemplo, el descontento, el mal humor, así de que mi influencia y la buena influencia que debía haber ejercido se queda dañada por la violación de un principio físico. Y ahora sí, esta es la razón, hermanos, por la cual esto se viene a convertirse en un asunto de salvación. Mi bienestar eterno depende, dice aquí, del uso que yo esté haciendo con el tiempo, con el vigor y con la influencia. ¿Qué le parece? Vamos a pasar a otro principio, hermanos, rápidamente, que este principio está relacionado con el aseo. Y voy a mencionar algunos puntos del Espíritu de Profecía, pese a que ya hemos visto la parte física, pero una vez más voy a recalcarlo a través de un escrito está, para saber por qué es que incluimos el aseo como parte de los principios físicos. Hay textos que avalan el hecho de que lo coloquemos aquí como principio físico o es solamente porque yo quiero traerlo. Hermanos, dice Ministerio de Curación en el capítulo 15, síganse buenos hábitos de aseo. Observando estos requisitos, el enfermo tendrá mucho más probabilidades de sanar. Aquí yo siempre pregunto, hermano, estamos enfermos, la mayoría estamos enfermos, tenemos un paciente ya con un diagnóstico médico, pero yo quiero, hermano, que ese paciente se recupere pronto. Ahora, ¿por qué no voy a la palabra de Dios y me aferro a esa promesa que está allí? Dice aquí, observando los requisitos de aseo, el enfermo tendrá muchas más probabilidades de sanar. ¿Lo deseamos, hermano? Pues implementemos este principio de salud, la higiene, el aseo. Consejo sobre la salud en el capítulo Una higiene escrupulosa dice, el descuido de la limpieza acarreará enfermedad. Entonces, cuando presentamos temática de salud, voy a hablar también del aseo y de la higiene. Porque si no advertimos sobre estos asuntos, hermanos, dice, esto va a acarrear enfermedad. Y lo que queremos es poder trabajar, cooperar con Dios para detener esa ola de enfermedades, dice el Ministerio Médico. Por lo tanto, hermanos, a un paciente, a una persona enferma o dentro del mensaje que tenemos que presentar,
no solamente hacemos un énfasis en la buena alimentación, en el ejercicio físico, sino también llamamos la atención al aseo y a la higiene, porque si no se cumple este principio, esto acarreará enfermedad. Seguimos en el mismo libro, dice, la limpieza escrupulosa es esencial para la salud del cuerpo y de la mente. ¿Qué le parece este pensamiento? ¿Por qué nos enfermamos? No solamente por el asunto de la alimentación, puede ser que estamos descuidando este principio físico y dice la palabra de Dios que esto es esencial. Quiere decir que usted no lo puede omitir sin que llegue la consecuencia. Es esencial, es necesario, es vital, es importante. Esos son los sinónimos de la palabra esencial. ¿Para qué? Para la salud de mi cuerpo físico y también de la mente. Ahora vamos a ir a la parte espiritual, hermanos, de este principio de salud, que por cierto es uno de los que, no puedo decir que es el más importante, pero en mi opinión, y esto es mi opinión, ¿ok? Esta es mi opinión. Es uno de los más importantes, no el más importante, pero está dentro de los que sí tendrían que estar sobresaliendo, hermanos. Escuche aquí porque yo le estoy diciendo, es mi opinión. Escuche los pensamientos que vamos a leer a continuación. Mensaje selecto, tomo 2, página 539, dice, pero hay una clase de personas que piensa que es una virtud ser sucios. Sus prendas de vestir están sucias y sin embargo, dice, tales personas se atreven a hablar contra el orgullo. Clasifican la decencia y la pulcritud en la misma categoría que el orgullo. Escucha a partir de aquí, porque si bien está hablando de vestimenta, pero también hay un enfoque aquí a mantener la vestimenta de forma limpia, aseada. Ahora escuche lo que va a hablar aquí, mensaje selecto, tomo 2, 539. Si hubieran estado entre el pueblo que se reunió alrededor del monte para escuchar la ley promulgada desde el Sinaí, habrían sido expulsadas de la congregación de Israel porque no habrían obedecido el mandamiento de Dios que dice, y laven sus vestidos como preparación para escuchar su ley dada con terrible majestad. Hermanos, una cosa es hablar de cómo me visto, pero otra cosa es hablar del aseo, de la higiene o de la limpieza de mi vestuario. Ahora, si estas personas dicen que no consideran el asunto de la limpieza como un factor primordial o principal o importante, dice, si ese grupo de personas, dice, hubiese estado ahí en el monte Sinaí, hermanos, cuando se dieron a cabo los 10 mandamientos, y no hubiesen hecho caso al requerimiento de Dios que decía, laven sus vestidos, hermanos, ellos hubiesen sido expulsados, dice aquí el Espíritu de Profecía. Ahora, vayamos un poquito más a profundidad, la relación con lo que se promulgó allá en el monte Sinaí. Vamos a ir a mensajes selectos y seguimos allí mismo, tomo 2, 539. Los 10 mandamientos promulgados por Jehová desde el Sinaí, escucha aquí, hermanos, no pueden vivir en los corazones de personas de hábitos desordenados y sucios. Por eso, en mi opinión, y descarte, porque esto yo le estoy diciendo que es mi opinión, usted puede tener otra opinión, pero en base a los textos que estamos leyendo, considero que es muy importante, hermanos, el asunto de la limpieza, del aseo, recalcarlo también a los pacientes. Una, porque está relacionada con la salud física, corporal, y la otra, porque tiene una importancia con la aceptancia de los 10 mandamientos de Dios. Esos que fueron promulgados allí, hermanos, los 10 mandamientos, dice el Espíritu de Profecía, no pueden vivir en el corazón de una persona que tiene hábitos desordenados y sucios. No puede. Si el Israel de la antigüedad no podía ni escuchar, escucha aquí, es que no se le permitía tampoco, no solamente escuchar la proclamación de esa ley santa, a menos que obedeciera la orden de Jehová y lavara sus vestidos. Ahora pregunta, hermanos, ¿cómo puede esa ley santa ser escrita en los corazones de personas que no tienen limpio el cuerpo?
la ropa, ni la casa. Imagínense, hermanos, hasta dónde abarcamos. O la palabra del Señor no solamente habló de una limpieza de ropa, sino también habló de una limpieza de cuerpo y una limpieza hasta de la casa. Dice, puede estar una ley que es santa en el corazón de una persona que no tiene limpio el cuerpo, la ropa ni la casa. Respuesta allí mismo dice, es imposible. ¿Qué le parece, hermano? Es imposible. Su profesión puede ser tan elevada como el cielo, profesa, y sin embargo no tiene nada de valor. Profesa ser cristiano, profesa tener fe, pero dice, eso no tiene ningún valor. Su influencia disgusta a los incrédulos. Porque están viendo, somos cartas leídas. Y escucha cómo termina, porque termina con una nota muy triste, hermanos, y muy fuerte. Y habría sido mejor que hubieran permanecido siempre fuera de las filas del pueblo leal de Dios. Hermanos, tan fuerte es este asunto del aseo y de la limpieza, que si no se cumplían esas características, hermanos, de limpieza, de higiene, de orden, cuerpo, ropa, casa, dice, es mejor que se salga de las filas del pueblo leal de Dios, porque estamos dando una impresión incorrecta. Hermanos, eso es terrible, esto es terrible. Ahora, el aseo y el orden constituyen la ley del cielo, y a fin de ponernos en armonía con la disposición divina, tenemos el deber de revelar aseo y buen gusto. Esa es la parte espiritual, hermanos, de este principio físico. Por un lado, se recupera más rápido un paciente, un enfermo, hermanos, y eso es lo que queremos. Si no hay higiene, hay enfermedad. Ahora, dentro de la parte espiritual es esto. Orden y aseo es una ley del cielo. Ahora, ¿por qué habla de idoneidad y de carácter, hermanos? ¿Por qué veníamos hablando de eso a través de estos textos? Carácter para la vestimenta, carácter para el descanso. ¿Por qué? Carácter relacionado con aseo. Hermanos, porque precisamente es la idoneidad. Imagínense, el cielo dice que es orden y es aseo. Es decir, que si yo no desarrollo esas características, ¿cómo usted cree que yo me voy a sentir en el cielo, donde todo es ordenado, donde todo es limpio, donde todo es aseado? Yo no quepo allí. Me voy a sentir incómodo en un lugar así, porque no estoy acostumbrada a vivir así. Por eso la Reforma Pro Salud, hermanos, es una preparación para la segunda venida, para poder tener el carácter, la idoneidad. Dios os ha confiado. Ese es el último pensamiento que leemos de la higiene. Dice, Dios os ha confiado a los pequeños. Y ese Dios que fue tan exigente, que indicó que los hijos de Israel cultivaran hábitos de limpieza, no sancionará ninguna impureza en el hogar de hoy. Hermanos, esto es muy fuerte. Dios os ha dado la obra de educar a vuestros hijos en este sentido. Y al enseñar a vuestros hijos hábitos de limpieza, les estáis enseñando lecciones espirituales. Hermanos, el objetivo de la Reforma Pro Salud, dice el pensamiento, es el desarrollo armonioso de la facultad física, mental y espiritual. Quiere decir que, decía el párrafo 23, hermanos, y los principios de la ley natural fueron dados para alcanzar ese objetivo. Por eso cuando obedecemos estos principios, viene la preparación también mental y espiritual. Yo creo que quizá si tenemos unos minutitos más, podemos avanzar con un principio más y con esto podemos ir terminando ya por el tiempo. Vamos a ver otro principio de salud que también no mucho lo mencionamos como principio de salud y tiene que ver con mis sentidos. La pureza en la vida, dice específicamente el espíritu de profecía, hablando de las avenidas del alma, hablando de los 5 sentidos. Hermanos, esas sensaciones que nosotros recibimos a través de los sentidos, estamos hablando que podemos tener experiencias táctiles, de tacto, visuales, ojo, auditivo, oído, olfato, el nariz, el gusto, la boca, o todo lo que implica, va a ejercer, hermanos, una influencia sobre nuestra mente y nuestro cuerpo. ¿Sí? Todo esto, hermanos, todo lo que entra por los 5 sentidos va a tener una influencia. Querramos o no,
sobre la mente y también sobre mi organismo. Estamos hablando de físicamente. De manera que va a venir a afectar nuestra salud, ya sea para bien o para mal. De los sentidos hablamos en la parte física, de los sentidos hablamos en la parte mental, pero ahora vamos a enfocarnos solamente en la parte espiritual. Y esto es más entendible. Mente, carácter y personalidad, tomo 2, página 763, y también lo va a encontrar en Hechos de los Apóstoles, página 427. Dice, hay que vigilar fielmente el corazón, es decir, el cerebro, a los males de afuera, porque despertarán los males de adentro, y el alma vagará en tinieblas. Interesante pensamiento. Los males de afuera, dice aquí, van a despertar o pueden despertar los males de adentro, y el alma entonces vagará en tinieblas. Estamos hablando de los sentidos. Vigilar los 5 sentidos, porque cualquier cosa, hermanos, que yo vea, que yo toque, que yo huela, que yo guste, puede hacer despertar lo que está allá adentro. Ahora, seguimos en esta misma página, en el mismo libro, dice el efecto de la atmósfera personal. La influencia de los pensamientos y actos de todo hombre es algo así, dice, como una atmósfera invisible, que aspiran sin darse cuenta quienes se ponen en contacto con él. Esta atmósfera a menudo está cargada de influencias ponzoñosas y cuando se la inhala, el resultado, dice, es la degeneración moral. ¿Cómo puedo inhalar todo lo que está a mi alrededor? Estamos hablando de inhalar y podemos pensar que solamente se trata de respirar, pero no está hablando de eso, sino está hablando de toda la influencia por la cual estamos rodeados, y tenemos 5 sentidos que pueden ser utilizados, hermanos, para poder tomar esa influencia por mi ojo, por mi oído, por mi olfato, por mi gusto, por el tacto. Y el resultado, cuando eso se inhale, todo eso que está envenenando el ambiente, el resultado, dice, va a ser la degeneración moral. Y ahora, este pensamiento dice, este es Consejo sobre el régimen alimenticio, página 179, párrafo 238. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Así que, hermanos, cuando hablamos con un paciente, ya sea de nuestro medio, que tenga el conocimiento que nosotros tenemos o la luz que nosotros tenemos, o estemos hablando con un paciente que no tiene espíritu de profecía, hermanos, que no tiene el conocimiento que nosotros tenemos, nosotros, hermanos, somos los responsables de orientar a ese paciente. Nosotros somos los responsables de llevarle el mensaje a esa persona. Quiere decir que si esa persona está enferma, ya con un diagnóstico definido, vamos a ayudarle con el cambio de alimentación, vamos a instarle para que comience a hacer ejercicio físico, vamos a instarle para que en vez de tomar bebidas que no promueven su salud física, que tome la bebida que el cielo nos ha dado, que es el agua pura. Hablemosle del descanso, hablemosle de todos los demás principios, sin olvidar, hermanos, sin olvidar que acá hay otro asunto que tenemos que enseñar al paciente: cuidar los 5 sentidos, porque todo lo que entre por su vista o por cualquiera de los otros sentidos que ya lo hemos mencionado y que usted sabe muy bien, puede venir una influencia sobre su salud física y también sobre la salud mental. Y recuerde que la mente, dice el Espíritu de Profecía, es la que está gobernando el cuerpo. Si la mente está mal, entonces el organismo también está funcionando de manera incorrecta. Y porque detrás de todo eso, hermanos, nosotros conocemos de que esa persona también tiene que desarrollar el aspecto espiritual, porque este es el objetivo de la reforma prosálita. Hermanos, quiera el Señor ayudarnos para que podamos tomar en cuenta cada principio de salud que el Señor nos ha dejado. No nos hacen falta todavía estudiar algunos principios más, que primeramente Dios los estudiaremos la próxima semana, Dios mediante. Pero hasta donde vamos, hermanos, meditemos en algunos textos que son claves e importantes para poder desarrollarnos física, mental y espiritualmente. Que el Señor nos bendiga. Vamos a terminar con una oración.
Querido y bondadoso Padre eterno que moras en las alturas de los cielos. Cuánto te agradecemos, Señor, de que hayas diseñado un plan perfecto y maravilloso para que nosotros podamos desarrollar nuestras facultades físicas, mentales y espirituales, y de esa manera poder alcanzar la idoneidad. De esa manera poder alcanzar el ser irreprensibles, como dice tu palabra en el libro de Tesalonicenses. Poder alcanzar esa santificación bíblica para poder estar irreprensibles para tu venida. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, en ese caminar, en ese trayecto del cristianismo, en nuestra vida diaria. Gracias te damos, Señor, una vez más por tus bendiciones. Todo lo pedimos y lo suplicamos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga. Adelante, hermanito Miguel. Amén, hermana Beatriz, muchas gracias con esta temática tan amplia, tan preciosa sobre todo, y que el Señor nos ayude a comprenderlo, ¿no? Y no solo comprenderlo, sino llevarlo a la práctica, querida hermana. Muchas gracias con todo el corazón por estar con nosotros en esta tarde, y que el Señor la bendiga siempre como lo ha hecho con usted. Muchas gracias, hermana. Miguelito, yo tengo una pregunta para Beatriz. Y aquí ya tenemos también a nuestro querido hermano Fernando que está entrando desde Colombia. Beatriz, hablando de lo que es la limpieza o el aseo personal, ¿cuán va a parecer un poquito rara la pregunta, pero ¿es recomendable que bañarse una vez al mes, una vez a la semana, todos los días, 3 días, lavarse el cabello todos los días? No sé, ¿qué tú recomiendas? Bueno, yo recomendaría, al menos hasta donde tenemos el conocimiento, el aseo debería ser diario. Y es diario y el cambio de ropa diario, porque hasta de eso habla el espíritu de profecía. Podemos estar haciendo una limpieza correcta de nuestro organismo, estamos hablando del aseo personal, pero si la vestimenta, por ejemplo, no ha sido cambiada, dice que nuestro cuerpo vuelve a absorber o reabsorber esas sustancias tóxicas que deja allí en la vestimenta. Por lo tanto, el asunto de la higiene corporal debería de ser diario. Y el aseo de la casa igual, e inclusive, hermano, ya hablando un poquito más a profundidad del aseo, el espíritu de profecía menciona cuáles son las partes de la casa que deberían de mantenerse más limpias. Pero sí, y en relación a lo del cabello, yo sé quizá porque hay algunas indicaciones de que el cabello no se lave todos los días, pero por un maltrato del cuero cabelludo o en sí del mismo cabello. Pero eso se trata también porque está el uso de los shampoos con químicos, ¿verdad? Pero si tratamos de utilizarlo mejor, que esté dentro de nuestras posibilidades, de manera personal creo que debería de ser todos los días. Adelante, hermanita. Entonces es recomendable que todos se bañen todos los días. Uno se levanta temprano y se tiene que bañar no una vez 3 veces a la semana, un día sí, un día no. No, es mejor bañarse todos los días. Debería ser todos los días, sí. Debería ser todos los días. Ajá. Y a veces uno se pone como una blusita, algo, entonces cuando a veces uno está en la oficina uno no suda, ¿no? Entonces, bueno, me lo puedo usar todavía un día más, o a la próxima semana, o qué sé yo. No sería recomendable. También sería recomendable poner a lavar eso y entonces... Sí, aunque no sudemos, siempre hay desprendimiento de células muertas o de toxinas, y eso hace la recomendación del espíritu de profecía, ¿verdad? Hacer el cambio, porque si no, otra vez, y aunque no miramos y no sudamos, como quiera, cuando los poros están abiertos va a reabsorber todas esas toxinas, y bastante interesante, hermana, porque esto no solamente llega a la parte externa de la piel, sino estamos hablando, dice el espíritu de profecía, que llega a recargar los órganos internos, solamente por el hecho de no haber hecho el cambio, como decía, de esa blusita que no sudé. Hermano, dice el espíritu de profecía, órganos internos van a quedar recargados. El hígado es uno de ellos, y de eso habla el espíritu de profecía, sin tocar la parte científica de todas las toxinas del organismo. Pero es bastante interesante todo eso, llegar a la profundidad de esa temática del aseo de la higiene. Adelante.
Y definitivamente, obviously, ya que si nosotros tenemos que cambiarnos la ropa todos los días, pues la ropa interior también tiene que ser cambiada todos los días, tanto para varones y tanto como mujeres. Sí, sí, definitivamente, sí, así es. Así es. Increíble, hermano, porque de todo eso Dios ha dejado instrucción. Tenemos un Dios sabio, maravilloso, que desea lo mejor para su pueblo. Y es una preparación como lo estudiamos hoy, con textos que son demasiado profundos, hermanos, para ya el tiempo que estamos viviendo. Este principio físico relacionado con la parte espiritual. Increíble. Wow, parece mentira que esos de pequeños detalles de cambiarse la ropa todos los días. Sí. Y tú dices que podemos lavarnos el cabello todos los días también, las mujeres que tenemos el pelo largo, ¿no? Pero hay que saber con qué champú usar para que no sea, para poder hacerlo todos los días, porque a veces como que cuando uno se lava como que el cabello se pone medio como triste, no está tan alegre como, pero no sé, me parece. Pero bueno, uno ya tienen que hacerlo mejor. Hacerlo con agua, bueno, ahí hay algunos métodos, quizás después lo podemos mencionar, con agua, o buscar un shampoo que no tenga esos químicos que están dañando al cuero cabelludo y en sí el cabello también. Sí. Okay, amén, Beatriz. No sé si también está Fernando por ahí, también nos puede, no sé si quiere añadir algo de lo que estamos hablando esta noche o tarde, no sé, madrugada para algunos. Buenas noches, claro. Fernanchito. Buenas noches, mis queridos hermanos, apreciada hermana. Un saludo muy especial para todos. Qué tema tan importante, todo lo que tiene que ver con nuestro cuidado, nuestra higiene. Esos son temas de discipulado también, esos son temas de organización. Ese es el ejemplo que el Señor dio y lo que reveló a través del Espíritu y profecía, como está mencionando la hermana. Bueno, sin embargo, yo menciono algo aquí en la cuestión del cabello. Yo la cita de lo de las ropas no la conozco. Si me la regala, bueno, ahorita para mirar bien todo el tema. Sin embargo, de un tema que voy a hablar ahorita más adelante sobre las grasas también, un poco de salud, de todo, ¿no? Hay personas que tienen que lavarse el cabello todos los días porque como ellos todavía consumen producto animal, esto genera grasas en la epidermis, en todo el cuero cabelludo, folículo piloso, todas estas partes, en todo lo que son los tejidos, generan grasas. Entonces se lavan el cabello todos los días porque lo sienten, pero cuando las grasas que se consumen son naturales, que no son de producto animal, más bien estas mantienen el cabello y no necesita lavarse el cabello a diario. Esto pues ya con estudios de casos, también con las recomendaciones, se ha dado a esta investigación la tarea de que el cabello se conserva cuando se tiene una dieta realmente estricta, digamos, a un nivel de alimentación celular, un nivel vegano, pero un nivel vegano serio, no un nivel vegano intermedio o a medias. Entonces, en ese caso, el cabello se cuida, el cabello no se cae, las canas también dejan de salir. Todo esto cuando se da la alimentación, todo lo que es natural y las grasas naturales. Entonces, no necesitaría el lavado diario. El otro sí necesita lavado diario, cuando las grasas son las grasas malas, las grasas antinaturales, las grasas saturadas, cuando comen las personas fritos. Todas esas cosas van a dañar todos los folículos pilosos y los tejidos, especialmente en esa parte, las uñas, el cabello, la piel, la epidermis, todas estas cosas, hermanas queridas. Ahí quería compartir eso. Entonces, no sé si Beatriz, y para los dos les pregunto, aprovechando que están los dos ahí, ¿es posible no tener canas? Entonces, ¿eso no puede ser hereditario? Porque, bueno, yo tuve canas desde que tenía como 16 años, o sería que estaba comiendo carne y pollito y todas esas cosas. No sé. Sí, claro. Digamos, mi abuelo tenía el pelo blanco, totalmente blanco, a una edad joven, entonces ahí hay unos genes hereditarios. Sin embargo, cuando nosotros entramos ya a mirar lo que es el punto nutrigenético de las células,
se puede esto detener. El mismo espíritu de profecía, y la Biblia dice que nadie deberá llevar la maldición, o en ese caso, digamos, en este caso, ni la maldición ni la genética de los padres, porque Dios no creó un degeneramiento de ninguna raza, ni un aceleramiento precoz del desarrollo celular. Entonces, cuando uno mantiene una dieta totalmente que está alimentando y llegando al código genético del ADN, el ADN es el que, ahorita explicaremos un poco sobre eso, en cuanto a los átomos y las moléculas, entonces las canas se detienen, simplemente se desarrollarán naturalmente después de cierta edad, pero no precozmente. Precozmente podríamos decir 40, 50 años, hasta 60 años todavía es precoz. Hay personas que mantienen una alimentación totalmente, yo digo, un poco más alto que vegano, más estricto, sin generar ninguna clase de químicos al torrente sanguíneo. Entonces, claro, su cabello siempre se va a mantener, primero, pues, sin grasa, como lo mencionaba antes, un cabello brillante, suave, muy elástico, porque va a mantener el colágeno, la elastina, todas esas cosas, y también lo va a mantener, aparte de limpio, pues más negro por más tiempo, sin las canas que salen apresuradamente, y también no se va a caer el cabello. El cabello se cae todos los días un poco porque es normal del proceso celular, pero vuelve y se recupera rápidamente, como las uñas. Cuando hay una buena alimentación con los bioquímicos, los bioelementos, sí, los bioquímicos que debe tener el cuerpo humano, entonces todos estos organelos se desarrollan de una manera natural y persistente. Las uñas, el cabello, la piel se regenera rápidamente, todo esto se mantiene. El envejecimiento pues no se da tampoco. El envejecimiento es un poco más lento. Digamos que si Dios estableció 120 años de vida, pues en 120 años es que tiene que durar todos estos órganos. Esa es la máxima, porque el Señor dice en su palabra que cuando hay obediencia y la promesa, entonces dice, yo te alargaré los años de vida, ¿no es cierto? Ahí está en el libro de Proverbios y en varios otros. La promesa es grande, ahí está en Éxodo también 15:26. Así es, mis queridas hermanas. Entonces todo es cuestión de alimentación allá, y que el ADN es la columna vertebral que va a mandar la parada. Amén. Y la última pregunta para Beatriz. Beatriz, si nosotros queremos vernos bonitos y pues ya tenemos canas, ¿no? Y algunos dicen que es porque ahora dice, como dice Fernando, es por el ADN, y algunos dicen que a veces es porque uno se enoja mucho, qué sé yo. Uno puede usar algo natural para teñirse el pelo realmente, porque también verse a los 16 años con pelo blanco y es como que verse viejito, uno no se quiere ver así normal, ¿no? Y algunos varones también, no sé. Uno puede ponerse algo natural para verse un poco mejor, o sea, algún tinte, algo así, como por ahí dicen que se la hagan con agua de papa, no sé qué, y entonces le sale mejor el cabello, porque algunos dicen, no, es como Dios te ha hecho, así te tienes que quedar, pero a veces uno no se ve bien, pero uno tiene que arreglarse un poquito, ¿no? O sea, ¿qué opinas tú, Beatriz? Bueno, un tanto difícil la pregunta, ¿verdad? Un tanto difícil la pregunta. Sí. Personalmente le podría decir, hermana, hay lo que usted mencionó, el asunto de la papa, pero son cuestiones así un tanto más lentas, podríamos decir, y hasta cierto sentido, yo no sé o hasta cierto punto, no sé si tenga en realidad la validez que dicen que tiene. Algo natural que se podría utilizar en algunos casos específicos sería la henna, que es un polvo que lo extraen también de una planta. Viene en una coloración negra o una coloración café, pero es una pulverización de una planta y no tiene añadidos químicos ni nada, prácticamente es algo natural. Podría ser una opción. Esa podría ser la opción, y definitivamente, como estaba mencionando el hermano, las dos cuestiones, el asunto de las canas genético y a la vez, pues es un asunto natural, ¿verdad? Pero a cierta
en ciertas edades, pues, las canas tienen que ser, es algo que no podemos evitar. Van a aparecer las canas, querramos o no querramos, van a aparecer por el asunto de los años. Así de que eso podría mencionarle como una opción y es algo natural que no tiene ningún químico. Pero sí, yo diría que algunas personas, quizás no es porque lo estemos recomendando para todos, porque sí es una pregunta un tanto que tendría sus detalles, ¿verdad? Eso es lo que le podría decir. Adelante. Amén. Amén. No sé si tienes algo que agregar, Fernando, para eso. No, en cuanto a esta parte estética del cabello, pues sí, tendría que ser, como dice la hermana Beatriz, algo muy natural. Yo no me he especializado, digamos, en estas partes para recomendar sobre tinte de cabello, porque es que sé que todo lo que es tinte de cabello pues va a degenerar las células, va a dañar eso. Eso entra también por los poros de una manera osmótica, entonces es muy complicado. Ahí sería lo que dice la hermana Beatriz, algo muy natural de la planta que no perjudique con plantas, pero ya con algo así cosmético sí no es recomendable, hermana querida. Entonces sí es recomendable, por ejemplo, si uno va a esas tiendas naturistas que ellos tienen de cosas de plantas y todo para teñirse el pelo, ¿no? Porque ellos también están en lo mismo casi, ¿no? Entonces sí sería recomendable, o sea, si uno se quiere ver bien y se quiere tapar esas canitas, uno puede usar esas cosas que no le van a hacer daño y que son naturales. Yo sí, habría que mirar el producto. Sí. Adelante. Adelante, hermana. No, yo le decía que tendría que mirar el producto y mirar los componentes, porque eso viene mucha mezcla. Sí, era lo mismo que le iba a comentar, hermanita Brenda. No todo lo natural lo podemos aceptar como bienvenido, todo lo natural no. Tendríamos que leer la indicación o los ingredientes que tiene ese producto, porque hay algunos nombres que son tan raros que a veces ni siquiera podemos pronunciarlos y dice allí 100% natural o es un producto saludable, pero necesitamos ver qué cosa tiene ese producto. Hay, como decía el hermano, muchas mezclas ahí dentro de lo natural. Así que no todo lo que etiqueta como natural lo podemos aceptar como válido. Pero lo que yo estaba mencionando de la henna sí es prácticamente es lo único que tiene y es una pulverización de una planta que tiene la propiedad de dar una coloración oscura y bueno, podría ser una opción. Okay, eso es para que nosotros sepamos un poquito, ¿no? Los que algunos que se quieren ver bien. Espiritualmente nosotros podemos hacer eso, ¿no? No podemos, sería irse para el otro lado diciendo, bueno, el Señor me hizo así con canas a los 16 años y así me quedo. Porque Él me hizo así y si Él me hizo así, pues así me quedaré. O también a veces no, cuando algunos salen con los dientes que no están derechos y dice, bueno, yo nací así, pero ya con la ciencia ellos también pueden arreglar los dientes, ¿no? Como le pasó a mi hija. Todo porque uno se quiere ver bien. ¿Eso es aconsejable o uno se queda así feíto como salió de repente? No, yo creo que todo tiene su equilibrio, ¿verdad? Todo tiene su equilibrio y hay cosas que son válidas y eso también ya puede ser, porque mencionaba anteriormente, ¿no? Un poquito difícil la pregunta porque cada quien puede tener una opinión diferida aquí, pero el consejo bíblico para esas cuestiones de que si es bueno es malo y más cuando pueden haber dos pensamientos encontrados aquí, es el consejo bíblico. Dice, si la conciencia nos reprende, pues saber que Dios es mayor que la conciencia, es decir, pero si estoy haciéndolo y no considero que sea algo dañino, porque como dice un escrito está por ahí, no es, en cuanto a este punto que estamos hablando, no hay un escrito está que diga, no hay un así, dice el Señor, ¿verdad? No te pongas los frenos o no uses esto, pero si la conciencia nos reprende o no reprende, dice el apóstol, dice, sabe que Dios es mayor que tu conciencia, pero si lo podemos hacer con tranquilidad y no considero de que estoy ofendiendo a Dios con lo que estoy haciendo, pues adelante. Eso sería una opinión que estoy dando. Amén, amén. Pues entonces, gracias Beatriz. No sé si Fernando quiere decir algo, si no, sería bueno que
no sé, Miguelito, si podríamos juntar a Beatriz y a nuestro hermano Fernando para que puedan, para que nosotros puedan hacer un tema juntos, ¿no? Pero de algo básico como, qué sé yo, puede ser algo básico de lo que es la alimentación, pero algo profundo, ¿no? Ya que ustedes tienen mucha información. Gracias, Beatriz. Creo que por ahí ya llegó, no sé si Miguelita está por ahí o está Olga Lidia. Hola, Brendita, aquí seguimos. Oye, Amén. qué tremenda idea, sería muy buena idea tener la hermana Beatriz con el hermano Fernando compartiendo esta temática que es sumamente importante, ¿no? Sumamente importante para nosotros y cositas pequeñas que es necesario llegar a comprender, como le acabas de preguntar, ¿no? Sobre los dientes o sobre el cabello, etcétera, etcétera. Es necesario, yo creo que nosotros debamos entender realmente estas pequeñas, ¿no? Entonces, Brendita, ya se encuentra nuestro hermano Fernando ya con nosotros, ¿ah? Amén. Amén. Bueno, yo creo que vamos a aprovechar el tiempo, pues ya que él ya está aquí en la cadena. Para mí es un gusto, un gozo siempre presentarle. Y está Olga Lidia con nosotros. Buenas tardes, queridísima hermana. Amén. ¿Sí me escuchan? Sí. Amén, hermana. Sí la escuchamos. Bendiciones para todos, Brenda, para ti, para el hermano Fernando, para la hermanita y para usted, hermano Miguel, bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Aquí estoy presente. Amén, amén. Saludos, bueno, bendiciones, hermanita. Amén, amén. Olga, qué tremendo.